Y por cierto, el partido Acción Nacional pidió a los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclarar las acusaciones por los negocitos añejos, como lo dijo Adán Augusto López en la Cámara Alta. Así lo mencionó el senador Ricardo Anaya. Lo que estamos viendo es el inicio de un proceso de autodestrucción al interior de Morena. En segundo lugar, tienen todo el derecho, tanto para pelearse como para reconciliarse. Pero lo que nosotros sí vamos a exigir son dos cosas. Uno, que no se utilice la justicia con fines políticos. Y segundo, que si hubo señalamientos, pues los señalamientos se tienen que investigar y le tienen que rendir cuenta no al Senado, sino al pueblo de México. Porque esos recursos son públicos, es dinero que proviene de los impuestos de la gente. De tal manera que nuestro llamado es a que sí haya una investigación a fondo y que se aclaren estas acusaciones de presuntos actos de corrupción. Y a pesar del escándalo que generó este conflicto, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reconoció que hay diálogo y unidad dentro del partido. La unidad interna del movimiento y la capacidad para resolver sus conflictos es una de las características de Morena, indicó su presidenta nacional, Luisa María Alcalde. Dio detalles sobre la reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Que me parece fue fundamental, fue muy importante y sobre todo con mucha altura se resolvieron las diferencias y vamos a caminar todos juntos hasta. Aseguró que no habrá mayores diferencias al interior del partido. No van a encontrar, creo yo, mayores diferendos, sino que realmente se trazó la ruta de lo que nos interesa y de cómo también se resuelven las diferencias en nuestro movimiento. Explicó que en enero entra la nueva Comisión de Honestidad y Justicia. Confiamos mucho en que sea una comisión muy ágil, muy activa, que tiene pues diferentes consecuencias, pero una que nos hemos delineado es vigilar el catálogo, precisamente que la Comisión de Honestidad y Justicia pueda de oficio abrir este tipo de procedimientos o investigaciones para quien no cumpla con los principios básicos que hemos delineado. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Y a propósito de temas legislativos, el PAN presentará un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente un Parlamento abierto y analizar la reforma al Infonavit. Es inaceptable e inadmisible que el gobierno pretenda que se apruebe el manejo discrecional, sin controles, ni contrapesos, ni garantías, de 2.400.000 millones de ahorros de los trabajadores del Infonavit. El Congreso merece ser tratado con todo respeto. A Morena ya se le está haciendo costumbre que se aprueben con su mayoría ilegal y artificial reformas que ni siquiera se toman la molestia a los funcionarios de explicarle a los legisladores. De igual forma, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, manifestó su preocupación por esta reforma. Esperanza Ortega Azar, que es la presidenta de Canacintra, pidió a los diputados analizar el dictamen y no legislar en fast track. Alertó que no es posible que con las modificaciones se le entregue el poder absoluto al gobierno y que sea quien tome las decisiones de los recursos de los trabajadores y no de forma colegiada y tripartita como ha sido desde que se constituyó el Infonavit. Mientras tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió que los cambios aprobados en el Senado se revisen cuidadosamente. El organismo patronal advirtió que una mayor influencia del gobierno en el Infonavit atenta contra el concepto de tripartismo, lo que comprometería la transparencia y la buena operación del instituto.
Bueno, pues vaya pleito que se mantiene entre los dos poderosos, todavía poderosos coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Adán Augusto López en la Cámara Alta, Ricardo Monreal en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque a pesar de esta fotografía, ya le decía, que se publicó con la secretaria de Gobernación, pues en realidad lo que se dice de esa reunión que tuvieron tanto con Rosa Isela Rodríguez como con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues no fue nada tersa, ¿no? Al revés, el tono siguió siendo altisonante, siguió siendo de confrontación, y bueno, pues hay quien dice que incluso ya se está pensando en que si no se ponen de acuerdo o hacen las paces y se dejan de atacar, de sacar sus trapitos al sol, ¿no? Porque eso es el tema también de fondo. No solo es un ataque de palabra, ¿no? Es decir, de acusaciones de, pues es que no está legislando bien, no quiere aprobar las reformas que van del Senado, tarda más tiempo en pasar minutas. En fin, ese tema que puede ser, pues, propio de la actividad legislativa. No solo es eso, hay acusaciones de corrupción o de presunta corrupción de los dos por parte de Adán Augusto López a Ricardo Monreal y supuestos contratos que tenía o negocitos añejos con empresas relacionadas con él o con su familia. Y Monreal a su vez le dice a Adán Augusto López que hay un guardadito en el Senado del cual no estamos enterados los mexicanos, que es de $1,000 millones actualmente como coordinador de las y los senadores de Morena, Adán Augusto López, y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Es decir, hay acusaciones serias de corrupción, por eso escuchamos a la presidenta de Morena, a Luisa María Alcalde, decir pues que se atiendan las denuncias. La gran pregunta aquí es, si se denuncia y se encuentra que hay corrupción, ¿en serio van a proceder en contra o de Adán Augusto López o de Ricardo Monreal? Me parece que es como una burla, como una risa, ¿no? Me suena que imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque no sucedió con los asuntos de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No creo que de pronto llegue ahora la presidenta Claudia Sheinbaum con golpe en la mesa y corrupción. Vamos a investigarlos, a sancionarlos y hasta donde proceda en términos jurídicos un castigo contra quien comete este delito de corrupción, que bueno, pues tendrá que ser la cárcel. No va a pasar ese asunto, por más que en Morena se rasguen las vestiduras al decir que son diferentes y que a pesar de que ellos mismos están acusando, que ya no son los medios, ya no son los opositores, ya no son la oposición política ni nadie de esto, son ellos mismos los que se acusan de corrupción. Imagínense la gravedad del problema. Por eso, ante esta gravedad del problema, se dice que están ya empezando a revisar desde el Palacio Nacional, en la Presidencia de la República, quiénes serían los perfiles más adecuados, idóneos, que no se sientan tan poderosos, tan todopoderosos, que pues se peleen entre ellos mismos, ¿no? ¿Quiénes podrían sustituir en las coordinaciones de los diputados y de los senadores? A Adán Augusto López y a Ricardo Monreal. Se habla de Ignacio Mier en el Senado y también pues en la Cámara de Diputados, con quien platicamos ayer, que está como vicecoordinador, que ahora mismo se me fue el nombre, Alfonso Ramírez Cuéllar, que ayer nos dijo que podría él, se dice, que sustituir a Ricardo Monreal como coordinador de las y los diputados de Morena, pero ayer aquí mismo nos dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la Junta de Coordinación Política de Diputados y de la bancada de Morena, que no, que van a mantenerse tanto Monreal como Adán Augusto López, que tienen el apoyo de la bancada. Bueno, pues una cosa también lo que nos diga aquí, lo que se platique en privado con la presidenta, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum y las determinaciones que se puedan hacer al respecto. En fin, lo cierto es que hay pleito en Morena de dos poderosos, de dos corcholatas, que el pleito viene de hace tiempo, porque compitieron en el proceso interno de Morena, en el que salió triunfadora Claudia Sheinbaum, después se convirtió en candidata y luego en presidenta. Pero compitieron ellos, y por cierto, que parece que a manera de castigo, ahora sí que ya saben quién, de Andrés Manuel López Obrador, pues los dejaron en la cola de las preferencias de los morenistas, porque hasta les ganó Gerardo Fernández Noroña a los dos. Así que hubo como una especie de castigo precisamente pues por todo este juego rudo con el que suelen operar tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal. En fin, en ese pleito político está en medio uno que es muy importante, ese sí, para el país, para todos los mexicanos, mexicanas y los trabajadores
que son los recursos del Infonavit, ¿no? Esto que ya le decía, que han alertado los sindicatos, las centrales obreras y de trabajadores y los empresarios, los patrones agrupados en las cámaras empresariales como la Coparmex, que dicen, cuidado con que pase esta ley, estas reformas a las leyes del Infonavit, y que de pronto, pues, Octavio Romero, que es el director general, pues pueda decir, bueno, voy a agarrar parte de estos recursos para financiar la construcción de vivienda, y entonces ahí sí es como tocar las afores por parte del gobierno, ¿no? Darle un pellizquito a las afores para invertir en proyectos de infraestructura, en programas sociales. Ahí se acabó este tema. Entonces, bueno, pues en medio de todo este pleito entre dos figuras del morenismo, pues estamos los trabajadores con esta reforma del Infonavit. Ojalá que, pues como ya lo dijo Monreal, vamos a ir poco a poco con esta reforma, vamos a revisar a detalle y sobre todo vamos pues a lograr consensos y a escuchar a quienes son parte del instituto que no hizo el Senado, básicamente, a los trabajadores y a los empresarios. Ojalá que salga una reforma que deje tranquilos, satisfechos a las tres partes que conforman el Infonavit, porque si no habría problemas. Y pues nos decía hoy en la radio el secretario adjunto de la CTM, pues si no vendrán los pleitos legales, ¿no? Tereso Medina nos dijo hoy en la radio que si llegara a pasar la reforma como está también en la Cámara de Diputados, que vendrá una andanada de demandas y de procesos legales que, bueno, pues por si algo más le faltara al país con todo este cambio que está haciendo el gobierno actual, los legisladores actuales y el morenismo, el partido oficial, en el Poder Judicial.